Ya, deja eso que me lo daña. Millones de iraníes han salido en las calles en Teherán, en distintas ciudades de Irán. Yo creo que mucha gente desconoce en Panamá, en el hemisferio occidental y bueno, en muchos lugares del ¿No? Y mundo en que Irán es distintos un país países del enorme. mundo también han salido, ¿eh? ¿Cómo no? Irán es un país que tiene 90 millones de habitantes y el impacto del asesinato del ayatolá y los simpatizantes por el régimen iraní y en especial por esta figura son millones en el mundo árabe, en el Medio Oriente, en África y también en Asia. Hemos visto movilizaciones en India, en Pakistán. Han sido movilizaciones sumamente beligerantes, donde hay una alta carga de emotividad. Hemos visto movilizaciones en Irak, hemos visto movilizaciones en el Líbano, es decir, en distintos lugares del Medio Oriente. Además de eso, fuera del ámbito del mundo árabe, movimientos populares se han manifestado en otras latitudes del, del orbe manifestando su rechazo a la agresión del régimen anglo-sionista en contra del Estado de Israel. Como decíamos hace unos minutos, no han cumplido sus objetivos en medio de la agresión. Han asesinado al ayatollah, han asesinado también a otros altos miembros de la cúpula del Estado, tanto en el campo militar como en el campo del aparato administrativo del Estado iraní. Sin embargo, esa línea de sucesión estaba preparada frente a esta eventualidad. Yo me atrevería a decir que el señor Jamenei, con 87 años de edad y después de una larga vida en la que inclusive le correspondió y le tocó ver en los últimos años, ver cómo caían en, 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 en resistencia asesinados varios de sus seguidores de muy alto nivel, el señor muy probablemente optó por el martirio consciente, no huir de casa en casa como anda Netanyahu, que no se sabe dónde está, no solamente huyendo de una posible retaliación iraní, sino de aquellos supuestos aliados que tiene que pueden aprovechar la coyuntura para salir de él. Así que ese señor en este momento no confía ni en su familia ni en su propia sombra. No creo que tome tranquilamente la taza de café ni el agua en este momento el señor Netanyahu por el resto de los días que le queden. En el mundo chiita, musulmán, habían dos grandes cabezas, a diferencia del mundo sunita, en donde mucha gente se proclama dirigente. Estamos hablando de Al-Sistani de Irak y Jamenei de Irán. Bueno, Al-Sistani tiene el mismo nivel dentro del mundo ideológico de la revolución islámica que el señor Jamenei. De tal manera que a nivel del universo chiita hay una dirección estratégica, hay un liderazgo, como ellos lo denominan, político, ideológico, espiritual, en el señor Al-Sistani, en Irak, y ya dentro de la propia Irán hay una línea de sucesión ya en esa dirección que vendrá con sus nuevas disposiciones. Se han radicalizado los elementos dentro del gobierno producto de esta acción criminal magnicida. Hemos visto a millones de iraníes y no iraníes en el Medio Oriente manifestándose en solidaridad con el pueblo de Irán, en rechazo al magnicidio y en oposición a la acción agresora criminal, porque es un delito contra el derecho internacional público, lo que llamamos una guerra de agresión. Así lo reconoce el Estatuto de Roma, que establece cuáles son los delitos contra el derecho internacional público. Es aquella que no está avalada por el Consejo de Seguridad y que no se puede fundamentar en la legítima defensa. En ningún momento Irán atacó ni a Estados Unidos ni al Estado de Israel. Creo que es primera vez en la historia que Israel y Estados Unidos reciben un ataque de manera conjunta y simultánea de esta manera. Han sido bombardeadas como nunca en la historia de la humanidad en menos de 48 horas un sinnúmero de bases norteamericanas en toda la región. Esto apenas está escalando, esto puede que esté empezando. Ya hemos visto declaraciones de Donald Trump en donde habla de negociaciones
llama negociaciones al nuevo liderazgo iraní. Lo Eso es acabo de vulgar leer en la propaganda. NBC, ¿eh? Lo acabo de leer en la NBC News. Esto que Eso es acaba de vulgar decir, ¿eh? propaganda. Ahí no hay ningún nuevo liderazgo. Es el mismo gobierno, es el mismo régimen, es la misma fuerza político-militar y es la misma ideología. Son payasadas de este señor que trata de obnubilar a un grupo de personas ignorantes en materia geopolítica, deslumbrarlas y vender estas acciones como si fueran un gran éxito militar, cuando en el fondo, si bien demuestran fuerza, lo que también demuestran es debilidad, desesperación de no poder garantizar la hegemonía por métodos no violentos y por otra parte, de ver cómo el Estado iraní responde. O sea, en menos de una hora, la capacidad de llevarle la guerra a todas las bases militares en la región eh, fue algo completamente Estaban sin igual preparados, estaban y creo preparados que exactamente, y para creo que actuar inesperado. incluso en ausencia de la cabeza política Tenemos que decir que comandante. estaban preparados. Así es, Eso es verdad. así es. Yo creo que, bueno, hay muchas expectativas frente al tema de China y Rusia. Yo en lo personal tengo que declarar lo siguiente. eh, no esperaba un ingreso directo de estas dos potencias, por lo menos no al menos a la altura de los acontecimientos actuales. Ningún soldado norteamericano ha puesto el pie en territorio iraní por ahora, con lo que se asegura prácticamente el no derrocamiento y descabezamiento del régimen iraní. Todos los estados del mundo tienen un régimen, así que aquí la palabra régimen no tiene esa connotación Claro. eh, cuasi satánica que le dan los medios de Occidente, ¿no? Cada vez que quieren personalizar y estigmatizar a un gobierno y un poder político, militar o económico hostil, o sea, rebelde, entiéndase, rebelde a la hegemonía norteamericana, empiezan a hablar del régimen, así, ¿no? Con una R prolongada y una E sostenida. Difícilmente el régimen va a caer por estos bombardeos que pasan a ser una especie de campaña convencional. Pareciera que el golpe de efecto que pretendían dar era el asesinato magnicida del presidente del Ayatollah Khamenei. Eh, y bueno, la respuesta de Irán todavía no se ha agotado. En las próximas horas pueden seguir produciéndose bombardeos de carácter balístico, de misiles de distinto alcance. Irán tiene casi 100.000 drones preparados para esta batalla. Es muy probable que a lo largo de todas estas semanas, tanto China como Rusia, pero especialmente China, estuvo suministrando equipo bélico de alta tecnología eh, a Irán, de tal manera que esto se le está complicando al señor Donald Trump. No sé qué cálculo hizo el Pentágono, pero pareciera que Estados Unidos, el régimen norteamericano, se ha convertido en un instrumento, o es desde hace mucho tiempo, desde las guerras contra Hussein e Irak, un instrumento militar mercenario al servicio de la cúpula sionista del Estado de Israel y sus tentáculos fuera de Israel, como también, y no solo de Israel, hay otros poderes reaccionarios en la zona completamente alineados con los intereses estratégicos de Washington, pese a algunas maniobras y algunas situaciones de tipo diplomático que hubo en años recientes. La monarquía saudí, una vez más entregada completamente al ataque contra pueblos hermanos del mundo árabe, del Islam, y Arabia Saudita tampoco ha escapado de la furia iraní y ha recibido efectivamente el fuego por parte de Irán, que se ha concentrado esencialmente en bases militares. Aquí tenemos que repudiar esa acción completamente bárbara, que rompe con todos los conceptos establecidos para la guerra y el trato a los civiles, que ha significado el bombardeo a esa escuela en donde murieron casi 100 niñas. Es un crimen de lesa humanidad por parte de quienes supuestamente intentan justificar la agresión amparándose en la defensa de los derechos humanos, buscando ahora todo tipo de argumentos para tratar de justificar
lo que a todas luces es un acto de guerra que no cumple con la normativa dentro del propio régimen norteamericano. Una acción de este tipo, que escapa ya a una acción policíaca, constituye efectivamente una acción bélica de carácter convencional que tiene que ser llevada a discusión en el Congreso y en esa dirección de prolongarse esta confrontación, porque la estrategia de Irán es convertir la situación convencional en una guerra asimétrica de desgaste. Es decir, está el aspecto convencional, pero por otra parte también Irán está apostando a los factores del desgaste que provoca una situación de esta naturaleza desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista ideológico, en Occidente, dentro de Israel y dentro de Estados Unidos, en donde 20, 30, 40 o 50 bolsas que empiecen a llegar ya fomentan una crisis en Estados Unidos. ¿Qué ha demostrado esta campaña de invasiones por parte del señor Donald Trump? Ha demostrado efectivamente fuerza, eso nos obliga a recalibrar el análisis del imperio en declive y de la multipolaridad, a pesar de que están perdiendo la vanguardia de las fuerzas productivas, y eso va a tener consecuencias fenomenales más adelante, más de las que hemos visto. Ya China está desarrollando mecanismos para no depender de la energía fósil, lo cual en algún momento significa que no van a depender del petróleo para funcionar como país. La humanidad va a caminar en esa dirección como ejemplo y Estados Unidos va a tener que bombardear todos los países del mundo para tratar de mantener efectivamente el control y no va a poder porque eso no se puede sostener ni hacer todo el tiempo y eso va a provocar crisis económica y crisis política en el seno de los Estados Unidos de Norteamérica. He visto encuestas recientemente, sondeos de opinión, en donde la mayoría de los norteamericanos está opuesto a la guerra, a la guerra actual. Quedaron cansados de ese fraude que significaron las guerras de Irak y de Afganistán, en donde murieron miles de norteamericanos a cambio de qué? Para cumplir con un discurso de supremacía y para llenarle los bolsillos a los poderosos, dando sangre por petróleo. Bueno, el pueblo norteamericano, especialmente la juventud estadounidense, no está dispuesta a enrolarse en el ejército para morir como idiotas por una bandera que no los representa en esas causas, para llenarle los bolsillos a los millonarios y al señor Donald Trump. Entonces, como tienen esa crisis en la base social, han tenido que basar su estrategia de expansión y de dominación a través del poder aéreo, tratando de evitar hasta donde puedan que lleguen las bolsas. ¿Cuál es el problema de eso? Que mientras no entren y no ocupen, no pueden garantizar cambio de régimen. No lo han podido hacer en Venezuela, con todo lo que digan de Delcy y del gobierno bolivariano, que pese a todo, ahí está, no está la oposición montada en el poder. Inclusive hay quienes dicen que la señora María Corina ha sido prácticamente descartada por el Ejecutivo norteamericano, tomando en cuenta que es una figura extremista que puede provocar polarización y guerra civil dentro de Venezuela. Bien, pero ahí está el gobierno bolivariano de Venezuela y es mentira que Marco Rubio y la ultraderecha hizo lo que hizo para dejar a estos señores en el poder. Ellos están actuando en base a las circunstancias y cuando puedan intentarán efectivamente tratar de descabezar al gobierno chavista, expulsarlo del poder y bueno, corresponderá a las fuerzas patriotas venezolanas efectivamente asumir posición en ese momento. Igualmente el caso de Cuba, o sea, pese a todas las amenazas, ahí está el gobierno del Estado socialista cubano de pie. Creo que con lo que sucedió recientemente con la lancha invasora eh, de, de infiltrados, se mandó un mensaje duro. Si a eso sumamos la resistencia que opuso Cuba durante la invasión a Venezuela el pasado 3 de enero, eso manda un mensaje de que no va a ser un paseo militar. Están a 90 millas de Estados Unidos, una acción en contra de Cuba va a provocar la resistencia del ejército, la resistencia del pueblo si tienen cubano. misiles los cubanos, si tienen misiles,
Sí, rápidamente El segundo está en Estados Unidos. le llevan la guerra a Florida, ¿no? Y bueno, México mantiene pues su posición de soberanía política en medio de estas circunstancias difíciles que tenemos efectivamente que entender y cuyas consecuencias ya se han visto en Venezuela, el asesinato de más de 100 lancheros civiles en el Caribe, que eso no lo podemos olvidar, y ahora esto que está sucediendo en Irán, ¿no? Entonces, las amenazas de este señor realmente son reales. Es un imperio que está actuando de la manera más clásica posible para tratar de asegurar el control del mundo e imponer las colonias. O sea, mantener el control férreo de América Latina y fuera del hemisferio occidental, tratar de bloquear aquellos puntos que sirven para la conexión y el desarrollo del BRICS y de la multipolaridad, que como hemos dicho, no es un ente orgánico, no es una alianza militar, son cosas que hay que ir anotando. Eh, pero lo que no se puede negar es que Estados Unidos está desesperado por tratar de mantener la superioridad a nivel global y por esta vía, a pesar de que en este momento hayan dolores, a pesar de que en este momento pareciera que no hay una luz al final del túnel, quienes sabemos de historia, pero también quienes desde nuestra humilde participación influimos mínimamente en el desarrollo de los acontecimientos, sabemos que este marco es insostenible, históricamente hablando, porque algún día se agota esta forma de hacer política para garantizar su posición como imperio. Y repito, dentro del propio pueblo norteamericano y del establishment hay contradicciones a las que hay que darle seguimiento. Los sucesos están en pleno desarrollo. Yo le decía antes a Méndez y a Rebeca que es la primera vez en la historia que tantas bases gringas han sido bombardeadas de manera tan simultánea. O sea, nunca había visto a un Estado alguno pegar a Estados Unidos y a Israel de manera conjunta de esta manera. O sea, más allá de que hayan asesinado a Menem y a varios miembros de la cúpula, cosa que no es nueva porque Irán viene aguantando golpes hace rato, callado desde hace décadas, le vienen matando científicos, militares, etcétera. Ahora explotó y esto se ha venido incubando hace rato y bueno, ahí está la respuesta. Entonces, aquí lo que llama la atención, además del ataque, o más que el propio ataque, es la respuesta. O sea, Claro. a veces la estructura colonial en función a la cual nos han diseñado desde niño, no hace ver como impactante las acciones de Occidente, cuando las mismas expresan una gran debilidad. Yo no estoy convencido todavía. Ningún analista en redes sociales ha dicho que ya Estados Unidos e Israel tiene la superioridad aérea. Tal vez en Ahora, algunas zonas de Irán, pero no tiene por Jorge, completo la superioridad aérea garantizada. mire, y hablando en términos de militar, en términos de dominio militar y de superioridad, etcétera, que siempre tenemos el imaginario, todo el mundo, en todas partes, que bueno, mejor no te metas con los Estados Unidos porque te va a ir mal, salvo, claro, Corea del Norte, que tiene bombas atómicas y por eso no se mete con ellos. Pero el resto de los países uno lo ve como que no tienen las posibilidades y tal. Mira, yo creo que ese mito se desvaneció ayer. Ese mito se desvaneció ayer con la reacción tan contundente, no solo inmediata, Contundente, sino contundente. contundente Así es, no, de no nos pueden Irán. colapsar, no nos pueden colapsar en el análisis, es la realidad. Ha sido una tremenda reacción militar Una por cosa parte de Irán. impresionante, que aquellos estrategas militares, hombre, no lo soy yo, eh, en todos los tiempos que nosotros venimos analizando guerras, sobre todo en el siglo XX, es sin precedente esto que ha sucedido en 24 horas, bueno, ya prácticamente 48 horas, porque allá nos llevan 9 horas de diferencia. De diferencia, sí. En 48 horas, la verdad que la respuesta de Irán ha sido contundente y ello explica varios factores que lo conversaba hace un rato con Toño en el otro programa y me gustaría también platicarlo acá, Toño. Hay un asunto de, que sí, de maduración
en el armamento bélico de distintas potencias en el mundo, pero lo cierto es que también hay un agotamiento en materia política. Así es, Hay un así agotamiento en es, materia política que así es. evidencia esta reacción de los iraníes que más allá del, hombre, del martirio de su líder y de quien sea de la cúpula iraní que vaya a morir en esta, ya en el epicentro de esta guerra, la decisión ya está tomada por parte de los iraníes. Creo que ya no Mira, hay vuelta Rebeca, atrás. antes de que darle la palabra a Méndez, lo que pasa es que cada vez que una potencia, un país grande, invade uno pequeño, la cuestión deja de ser convencional y se convierte en guerra asimétrica. ¿Por qué razón? Por lo que significa que el más fuerte le pegue al más débil. En este caso, David es Irán, no es Israel. Israel es Claro, el Goliat. Aquí se invirtieron los roles. El Goliat viene siendo Estados Unidos, Israel e Irán, el David. Inclusive, mira, aún en el supuesto de que Irán, lo cual es posible, sea militarmente bastante golpeado, hombre, el ¿cómo hecho no? de que se Incluso mantenga la unidad. derrotado, si se quiere, ¿no? ¿No? Y Creo que habría que ver ambas qué están en significa derrota, posibilidades, ¿no? porque si Donald Trump planteó que el objetivo es el descabezamiento y el cambio de régimen y llamó a las masas iraníes a salir a las calles y a tumbar el gobierno, y eso no sucede, fracasó, Escuchen, fracasó escuchen. porque también Irán va a quedar en condiciones de poder exigir. ¿Por qué Exacto. razón? Porque si se mantiene la unidad del país, si se mantiene la movilización en contra del régimen anglosionista, e Irán administra su equipo militar para poder seguir pegando los golpes que le dan, podemos decir que la victoria tal vez no será arrasadoramente iraní, pero comparte definitivamente la Bueno, victoria a Irán, porque siendo el débil logró sobrevivir y poder responder. Y eso tiene todo un simbolismo en la Brutal. historia. bueno, más bien es Así es. lo que significaría eso para los Estados Unidos, porque aquí me voy a permitir entrar a ver. Ujú. Estados Unidos entra por una razón diferente a la israelí. Israel entra por una, está en la guerra, y ahí yo sí eso se lo concedo, por una cuestión de supervivencia. Porque si Irán se sigue fortaleciendo, seguramente que Israel va a tener serios problemas en el seguro inmediato. Y Eh, solo no puede, ah, solo exacto, no puede contra Irán, ya no puede. exactamente. Pero para Estados Unidos es un tema de su supervivencia geopolítica. Voy a hacer algunas grandes reducciones, pero que yo creo que son importantes. Lo primero es que en el avance de Asia, de los BRICS, ya han capturado a los países del medio y del próximo Oriente, que son petroleros, que tienen ya negocio con esa parte del mundo. Eso es un golpe tremendo para los Estados Unidos porque ahí hubieron dos puntos importantísimos. Uno fue el fin del tema del respaldo del petróleo al dólar, ¿no? Correcto. Eso fue importantísimo. Y lo otro es cómo los países se van alineando con los BRICS, especialmente al crecimiento de China, de la India, etcétera, suministrándole ahora petróleo ahora a los ahora grandes consumidores de petróleo. De esa perspectiva, Estados Unidos pierde mucho. No le hace tanto daño porque Estados Unidos también ya es un gran productor de petróleo. Pero le da a su enemigo, a su adversario, una tremenda herramienta de desarrollo energético. Entonces, aunque Estados Unidos se ha visto obligado a replegarse a la región, no puede dejar el mediano y el próximo oriente, que son las áreas que está incorporando con cada vez más fuerza los BRICS, porque ese es un factor de crecimiento geométrico de su adversario. Entonces, simplemente Estados Unidos no puede abandonar. O sea, él lo hace, él podrá acompañar a Israel, el lobby judío de Israel es fuerte en Estados Unidos, pero Estados Unidos entra por sus propias razones. Porque simplemente no puede agarrar la maleta y venirse para América Latina, un mercado mucho más pequeño, y resignarse. Él tiene que disputarle hasta el último momento a China esa fuerte de suministro no solamente energético, de gas y de todo lo demás. Pero aún así, la incursión en Irak por parte de los Estados Unidos es una pifia,
O sea, es un riesgo, y ahí tomo un poco lo que dijo Jorge, que si no lo logra, él va a tener problemas. Primero, por el gran esfuerzo militar que está haciendo, ya no solo en las Antillas, que le ha costado, le cuesta miles de millones de dólares, sino allá. Ya tiene dos frentes carísimos desde el punto de vista militar, uno de los cuales en uno no ha podido poner pie hacia adentro, ha tenido que conformarse con el gobierno que ha quedado, o sea, no ha podido llegar a poner a funcionar la maquinaria con la que va a recuperar lo que ha invertido. Eso ha sido en Venezuela, en Irán menos. Sí, En mucho Irán menos. menos porque en antes lo dijimos, él hizo una, entre su propuesta electoral estaba que no iba más soldados norteamericanos, por eso es que la gente no ve con agrado esa invasión, y lo que está proponiendo allá Estados Unidos es simplemente, hey, tumben el gobierno para ver con quién negocia, así literalmente para ver con quién negocia. Entonces, de esa perspectiva, Estados Unidos está haciendo una pifia, porque si basta que aunque Irán resista, que eso sí va a quedar devastado, yo no me cabe duda. Y ahí tendría que hacer un comentario a lo que dijo Jorge Hernández. Bueno, Irán de repente no es que va a ganar, pero si sobrevive y Estados Unidos no puede hacer su voluntad, lo que quería hacer es decir, gobernar el petróleo y los recursos materiales de la región, está muy mal. Está retener el cercano oriente y el mediano oriente del lado de acá, ese retenerlo para los Estados Unidos, impedir que se lo termine de llevar China, el oso panda y el oso ruso, que ese retenerlo le está costando mucho, le está costando la decisión de una guerra regional. Porque en efecto, eso es una guerra regional en la medida que se expanda. Ya Arabia Saudita dijo que si Irán lo sigue bombardeando se va a meter en la guerra. Arabia Saudita tiene otros niveles ya en armamento y todo. Va a ser una guerra. De hecho, ya lo es porque Irán le respondió a unos países, y aquí quiero hacer un zoom para referirme a esos países a los que le ha pegado Irán. Son Entiendo, países, Toño, que le pegaron una base francesa en uno de estos estados del Golfo y Macron ordenó hace unas horas el despliegue de un portaaviones francés al exacto, medio, tal vez al países de Mediterráneo. Europa también se metan, ¿no? Los países de Europa van a apostar a la puerta de los Estados Unidos, pero es muy mala gana porque saben que Estados Unidos no le va a dar nada. ¿Me explico? Ellos pagan todas las facturas de Israel y de Estados Unidos. Exactamente. La migración masiva por la desarticulación de Libia y Siria, atentados terroristas de dudosa creación y carácter conspiracional. Todos los fenómenos de posguerra los tiene que reciclar Europa. ¿Sí? Cuando sabemos que el ISIS viene de una alianza de Estados Unidos con ciertos grupos islámicos de la época de la yihad contra la Unión Soviética en Afganistán. Sí, hay Pero muchos bueno, resabios históricos que han quedado por ahí haciéndole daño al escenario actual. O sea, fuerzas que se crearon en ese conflicto que hay sin fin de allá y están haciendo daño. Rebeca, yo quiero compartir una pantalla aquí, rapidito, con la gente. No sé si lo puedo hacer, Rebeca. Estoy Ya compartiendo puedes, pantalla. Antonio, ya puedes. Ahí estoy compartiendo pantalla. todavía. Todavía, pero ya puedes. Aquí donde se toca, ¿no? Aquí, compartir. Ahora sí estamos, ¿no? Ahí viene. Este es un cuadro que me Ahí está. permitía hacer para que Muy veamos, bien. porque yo acabo de decir algo. Acabo de decir que aquí se me forma un cuadro a la orilla que me quite paso. Ahí se ve, ahí se ve. Ahí está, ahí se ve bien. Ahí se ve Bien. bien. Este cuadro tiene seleccioné algunos países de la región para que se viera. Aquí están algunos indicadores. El tamaño, por ejemplo, de Irán. De Irán, por ejemplo, y Arabia Saudita son los países más grandes de la región. Mucho Claro. más pequeño es Israel y hay una serie de países muy, muy pequeños con los cuales ya son parte de la guerra. Esos países, salí de la cuestión, ¿verdad? Porque No, se ahí me... está todavía. Ok. Entonces, este, como pueden ver, la mayoría de esos países que son muy pequeños de territorio, pero muy pequeños, son prácticamente países totalmente urbanos. Es decir, que un bombardeo de Irán a estos países que son Emiratos Árabes, Kuwait, Qatar, perdón, Arabia Saudita no. Y ahí seleccioné esos tres, pues hay otros más por ahí, creo. Ajá. Entonces, aquí están estos tres.
bombardear esos lugares totalmente urbanos que son casi ciudades-estado, wow, es un gran daño para esa economía que sobreviven. Aquí está en el cuadro, lo pueden ver cómo sobreviven del petróleo. Israel también tiene más o menos esa característica, ¿eh? Claro, Israel es muy pequeño. Mira, Irán tiene 1.648.195 kilómetros cuadrados. Israel solo tiene 22.072 kilómetros cuadrados. Es la tercera parte de Panamá, un poquito menos, ¿no? El único país grande ahí, pero que es un gran desierto, es Arabia Saudita. Pero lo que quiero decir, todos esos países viven de algunos del gas y por la mayoría del petróleo, que ellos ya están involucrados en la guerra. Por lo tanto, Estados Unidos ha logrado no ha llevado una guerra contra un bombardeo contra Irak. Ha llegado ha levantado una guerra regional que se va a extender si Irán es capaz de sobrevivir. Este cuadro es muy interesante con los indicadores que tiene, Bueno, ahí porque habría que mencionar, Méndez, algunas noticias de actualización. En Irak, al lado de Irán, en donde el movimiento de simpatía pues, hacia la revolución islámica de Irán avanzó bastante tras el derrocamiento y la invasión norteamericana, el derrocamiento de Hussein y la invasión norteamericana del 2003. Ya le han pegado a varias bases, a las pocas bases norteamericanas que han quedado en Irak tras el repliegue ordenado sí, es una por la misión del administración de cuadro, Obama. es una misión del cuadro, no he metido a Irak, se me fue la onda, Fueron, pero esa fuerza va a eh, correr, los chiitas de la región. A ver, la mayoría de fueron, esos fueron, no solamente fueron van a tener atacadas problemas. y han habido videos en donde se ve a población de los estados del Golfo, sobre todo en Bahrein, inclusive aplaudiendo la caída de los misiles iraníes, porque no le están pegando a ellos como pueblo, sino a las bases de la potencia ocupante. Ese era el punto del que quería Estados llegar. Unidos. O sea que lo que ocurre ahí es que eso va a provocar rebeliones en todas partes, porque ahí hay una buena parte en todos esos países de personas que están, no es que estén de acuerdo con Irán, están en desacuerdo con los Estados Unidos y con Israel. Y si eso no es inmediato, es acumulativo, porque Bueno, eso le va a dar la longevidad al conflicto, a ¿no? veces gente con la que uno habla quiere resultados inmediatos, así como nuestra vida es pequeña, en Exacto, términos de lapso histórico, pero esto se trata de proceso. exacto. Y si esa guerra cae, Jorge, en un proceso, Estados Unidos ya está perdiendo, porque no puede Queda, ocupar, ¿no? hasta el día de hoy no ha cumplido los objetivos. Exactamente. Y espero que casualmente por lo que pueda hacer la dispersión del gobierno iraní y todo y Irán es un territorio muy complejo, con Sí. montañas arriba, con muchas áreas, muchas Es cadenas que difícil de dividen las invadir. regiones, ¿no? Claro, Sería peor que Irak y muy similar, cuidado, bueno, lógicamente Afganistán, peor que Afganistán por la cantidad de población. O sea, son exacto. 90 millones. Bueno, aquí Imagínate está que, 90 millones, mira lo que tienen los demás, mira, tiene 90 millones aquí redondeando, aquí no aparece el redondeo, pero Israel tiene imagínate, 9,8 imagínate millones que, concentrados en imagínate, ciudades, entonces Israel, vaya, si Estados Unidos no está ahí, ¿no? En el medio, entonces eso, y ahí es donde quiero llevar. Mira, ujú, Trump fundamentó su política de retroceso, no de avance, porque la propuesta de él a nivel geopolítico es dividámonos el mundo. Ya yo no puedo con usted, pero vamos a dividirnos, China, etcétera. Estos países, eso lo dije antes en el programa, estos países no, lo que plantean es lo siguiente, no, continuemos dándole la oportunidad al mundo de que cada cual utilice su ventaja comparativa, ahí sí, ¿no? Como el término que se utilizaba era el neoliberalismo. Estados Unidos se niega a eso, quiere una división del mundo clara para retroceder, pero tampoco le va a dar a su enemigo, porque eso no tendría sentido que avance fácilmente por el mediano y el cercano oriente. claro, Pero si Trump utiliza dos políticas, la política, ya lo dijimos, la estoy recogiendo para que la gente vea cómo Trump, esta medida desesperada de Trump, ¿no? Porque yo lo quiero plantear así, Jorge, como centro, esta es una medida desesperada, aunque la haya planeado por meses, él llegó con la intención de detener el grave golpe que es para los Estados Unidos la pérdida del mediano y el próximo oriente. Eso no lo puede consentir. Me explico, aunque esté en proceso de retroceso, pero no puede dejarle ese terreno a su enemigo porque se le dispara geométricamente la diferencia que hay entre China, la India, etcétera, con Estados Unidos. Estados Unidos va a terminar siendo una potencia de cuarta. Entonces tiene que aguantar el írsele del mundo petrolero del próximo y mediano oriente. Pero si no, voy un poquito más atrás. La política de los Estados Unidos era dos, la arancelaria y la política militar. Las dos las estaba empleando, la arancelaria, y acaba de recibir un golpe, pero tremendo.
pero si fracasa en sus objetivos militares, que de hecho está llamado ya, yo creo, a fracasar, porque no puede ocupar, entonces el proceso de descontento de aquí a noviembre en los Estados Unidos lo va a terminar liquidando. Aún así, Pues va a si él le crecer llevara un efectivamente. triunfo, si él le llevara un triunfo, por lo menos de que efectivamente Irán se sienta, se rinde o algo así, entonces él podría tener un pequeño alza. Pero eso es lo que yo dudo que ocurra. Síntesis. Aquí, y quiero decir algo más. Otro triunfo lo podría tener Trump. Trump ganaría si efectivamente Irán acepta las condiciones de Estados Unidos en la mesa. Eso le daría de verdad que un triunfo a Estados Unidos. Y lo otro es que China y Rusia no entraran a apoyar a Israel porque eso mostraría al mundo que ellos tienen su límite en el nivel de confrontación con que quieren entrar a los Estados Unidos, por lo menos todavía. Eso le daría a Estados Unidos un aire para seguir haciendo lo que está haciendo en la región e incluso recuperarle regiones Ahí a ellos. lo que pasa Méndez, haciendo un paréntesis relacionado a lo que estás diciendo, es decir, no es aparte, es que para poder llegar a un escenario como el que tú señalas, en donde Trump consiga imponer la agenda de las exigencias, sin que signifique lo que él declaró en público como objetivo de la invasión, que era tumbar el régimen, no significa entonces que tendría que acudir a un nivel superior de destrucción. Claro, es Porque que eso es lo que yo creo que este nivel que y es eso muy fuerte. significaría también una pérdida de imagen ética, cultural, por parte de Estados Unidos como potencia Bueno, a nivel mundial, yo creo que eso que al gobierno de también, Trump no le importa. que, Yo ta- creo que eso que también lo puede afectar, porque no sabemos inclusive una supuesta victoria de ese tipo, acompañada de esa pérdida de imagen de Estados Unidos, de cuántas bolsas negras con soldados norteamericanos estaríamos hablando también. Pero bueno, yo no creo que vayan a ver bolsa negra porque ellos de los aviones no se van a bajar, pero van a hacer muchos no, años allá. no, pero misiles hacia las bases norteamericanas. Ah, bueno, Ya claro. Bueno, esas bases se van a Irán está tener que hablando, quitar ahí. Esas Irán bases está son hablando, indefendibles. sí, Ahí donde Irán está están son hablando de una indefendibles. cifra que me voy a reservar porque tú sabes que hoy día es Sí, sí, muy hay una cifra de que delicado. 560 ya medio millar de norteamericanos muertos. Lo leí, habría que ver cuánto de eso es realidad, pero Mira, ahí el inclusive peligro, por eso mostré este cuadro. hasta una cantidad mucho menor que esa, ya es crítica en Estados Unidos. Adelante. Jorge, mira, yo mostré este cuadro no es por gusto. Aquí lo que estoy mostrando es la debilidad de los países que se han prestado para apoyar a los Estados Unidos e Israel. Si esos países caen, que pueden caer enteros, porque si a esos países le pasa lo que Estados Unidos pretende que pase en Irán, es decir, que le queda un poco de bomba y esa población concentrada en pequeños, esos países se unen y van a profundizar la crisis del petróleo mundial, de lo cual no he hablado todavía, pero la pega a todos estos países es, es un fenómeno tremendo, pero no me quiero referir a eso. Me quiero referir solo al hecho de que si los Estados Unidos no cumplen los objetivos que dijo que quería cumplir, pero que en su propio discurso está que él no tiene ningún factor determinante, porque él está llamando a que se insubordine tal, llámalo, se hace una expectativa. Me explico, Así es. Israel es más concreto. Israel dice, no, yo lo que quiero es desbaratarle su armamento nuclear, o sea, que me va a hacer daño y con eso en Estados Unidos lo acompaña. Pero aunque Israel lograra eso, pero Estados Unidos no logra lo otro, y tú sumas los costos, porque son elevados costos. Mira, todos los imperios cuando caen empiezan a gastar militarmente de una manera que ingente, que empobrece el imperio y además no pueden recoger los frutos. Eso ha sido la constante en todos los imperios en su momento de decadencia. Entonces yo creo que esta pifia de Trump que hubiera tenido, tenía a nivel más macro que lo que significa en la región la guerra. Voy a hablar de lo que significa en el mundo. Significaría que China y Rusia y otros países no estarían dispuestos a llegar a ese plano todavía y Estados Unidos puede avanzar. ¿No? Ese es un elemento importante y eso sería también el tema de que Estados Unidos se imponga y logre un gobierno iraní y recupere el mundo, termine de recuperar, porque depende de Irán, que termine de recuperar el mundo petrolero ese, ¿no? Todos esos países de la región, los que están aquí y otros, significaría un triunfo, un quitarle ese rabo que se estaba llevando los BRICS, ese Oriente Medio y cercano a nuestro, no de ellos, significaría quitarle eso que se habían agenciado los BRICS y China Bueno, como has energética. dado, Y si él hace has eso, dado,
Has Ajá. dado en el clavo, ¿no? Has dado en el clavo. Entonces, Irán es importante para China, porque si nos vamos, si hacemos el balance de la correlación de fuerza desde el Ártico, cruzando la frontera entre Rusia y Europa Oriental, y bajamos al Medio Oriente y le damos seguimiento a la frontera de China con los países del sudeste asiático, algunos de los cuales tienen contradicción con China, y subimos hacia Taiwán y Japón, esto significa que se está armando un frente de aislamiento contra Rusia y China, en donde la posición de Irán es geoestratégica, exactamente. Yo diría que sí, fundamental, Por fundamental eso para China. allí puede yo también lo comenzar creo. tempranamente, por eso allí puede comenzar tempranamente la Tercera Guerra Mundial, porque China y Rusia deben saber que si pierden lo que habían avanzado en el Mediano y en el Próximo Oriente, por lo menos de alianza y todo lo demás, Estados Unidos puede tener un segundo aire, del cual definitivamente en el cual nosotros vamos a quedar como más débiles, la región Sí, nuestra, esa por es la supuesto, encrucijada que tienen ambas ¿no? potencias, que Entonces, lo que ambos tienen que pueden, decidir ya el nivel de tienen que apoyo que le van decidir. a Irán. No pueden mantenerse aislados de este. Bueno, Habría que aislados ver no cuál es. están porque ellos salen con su discurso y te mandé armas, pero estamos hablando en serio y nosotros, o No, sea, no, por no, supuesto. Habría que ver no, yo sé que cuál es nosotros somos serios. Digo, habría que con ver cuál es ellos, con ellos. la De línea hecho, el roja que define, cierre ¿no? de Hormuz los afecta directamente a ambos y sobre todo a Bueno, de China. salida que ya la crisis petrolera cuenten con ella porque ya No, sí, están ya. cruzando cohetes por arriba del Golfo. Y mañana Eso cuando abran cuéntenlo. esas Y bolsas, eso va preparémonos a ser para eso. terrible. Y preparémonos para eso. Entonces yo pienso que eso hay que saberlo leer, porque eso, si Trump tiene éxito, dos éxitos tiene que tener, ¿ah? Que China y Rusia no le den el apoyo suficiente y que Irán se rinda y Estados Unidos se imponga ahí hacia adentro. Eso sería muy difícil, ¿ah? Eso sería muy difícil, Pero porque en el supuesto si no viene a de que ellos Venezuela, no tengan, si no es capaz de tomarse Venezuela porque la oposición chavista que pueda por ahí le prende los pozos de petróleo, con eso exacto, que aquí podría hacer, allá que cuente con eso. Entonces, las escaramuzas en Venezuela serían enormes batallas como Faluya en Irak. Sí, En todas las ciudades de millones de habitantes serían eh, luchas de casa a casa interminables, luchas en las imposible, entonces, montañas. imposible. Cuando tú estás llegando a Teherán, todo lo que tú ves son serranías y picos. bueno, por eso te Es digo, la decir, propia conformación geográfica de Irak y todo lo demás. Entonces, no es como Irak, que es un desierto, y bueno, algunas ciudades es muy difícil, Irán es un país que se presta para la emboscada, para la exactamente, celada, para la celada militar. exactamente. Ellos lo saben. Aunque yo quiero decir que un país podría rendirse sin que lo ocupen si la No, bombardeadera claro, es muy por fuerte y supuesto, si le hace mucho daño. por Cualquiera, supuesto. cualquiera, así que no hay que subestimar eso. No, 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 para nada, para nada. Entonces, bueno, mira, es que el deber de nosotros es ese objetivo. Nosotros no porque tengamos una posición, vamos a dejar de ver las cosas como son. Eso no Claro, haría. lo que planteamos es que si llega a ese punto, significa para Trump y para Israel una crisis que no aguanten, eso define su derrota. Exactamente. Esta es Que la miren, piña que mientras ha nosotros redondeado bien, estamos, Jorge. Ha redondeado bien. ujú, Pierden aquí y el declive es vertiginoso, Vertiginoso. vertiginoso, y hasta ahí llegó definitivamente sí, porque ahora sin poder cobrar aranceles y no puede amenazar a nadie, ya se le pone la cosa difícil. A nosotros Correcto, lo que nos coincidimos. conviene es que Estados Unidos pierda allá, que no logren y que Irán se rinda y que los otros países, la otra potencia, entren a respaldarlo. Porque yo fuera China, yo otro, sin pensarlo dos veces. Yo estoy seguro que ¿cómo es que? Kim Jong-un, ¿cómo es que? Siempre se me Kim olvida. Jong-un. Yo estoy seguro que no le va a temblar la mano en enviarle su apoyo a los iraníes. Si Estados Unidos está obligado a resolver el resultado de esa guerra en muy corto plazo, porque si él le da plazo y por eso pienso que la guerra de Afganistán y Pakistán avanzó para ponerle un bloqueo al tránsito de armamento y que pueda venir de, más, de un oriente más lejano de Irán. Entonces yo siento que esa guerra la provocaron, aunque ya tiene sus antecedentes, para crear una cortina y frenar el abastecimiento de Irak, porque hacerlo por Rusia, si tú ves el Mar Caspio está franqueado al norte de Irán por montaña, y ese abastecimiento, A pesar de que ambos gobiernos han rechazado hasta los talibanes, ¿eh?
e inclusive Pakistán, que yo sospecho también pasó armamento a Irán. O sea, Irán no hubiera podido mantener estas 36 horas de resistencia si no Bueno, hubiera tenido el apoyo importante de países de la región. bueno, yo Es pienso, más, ahora Israel elevó el tono de las amenazas y algunos especialistas han señalado en redes sociales, especialistas del régimen exacto. israelí, que el próximo objetivo es Turquía. Claro, pero por eso es que los turcos siempre lo dicen, son unos tontos. Yo hace rato vieron haber entrado en Israel. A no permitirle que mira, Israel está listo. Yo voy a adelantarme. El científico, los científicos sociales no hacen profecía, hacen predicciones en función de una serie de variables que son tendenciales, no como en la matemática ni en la lógica. Y yo voy a atreverme a decir ahora, a hacer mi diagnóstico, y bueno, si me equivoco, pero no me da miedo equivocarme porque para nosotros los balances, para la gente que tiene parte de organizaciones como nosotros, los balances son importantes para definir su propia estrategia. Ahora Y miren, en si no eres realidad capaz de hay poner... hay varios asuntos que para Espera, Rebeca, déjame sorpresa, terminar la idea. ajá. Déjame terminar la idea. Estados Unidos va a perder porque todo el mundo va a apoyar a Irán. Si pierde Estados Unidos, Israel va a quedar en una posición muy comprometida y desesperada. Ahí ya se elevan las posibilidades de que entre armamento nuclear y todo lo demás. ¿No? Sí, es posible. ¿No? Entonces, entonces yo siento que Estados ¿Y Unidos tú va a piensas perder que Israel no porque se va todo a el mundo, atrever? Ellos no, ya yo pienso, cruzaron no, todas las líneas, todas yo las líneas. pienso, no, porque Estados Unidos estaba detrás, pero si tu papá cae, ya tú también caes. O sea, Israel ha hecho todo lo que ha hecho porque tiene Estados Unidos detrás. Si El Estados Unidos Estado de Israel va, se ahí llegó mantiene Israel. como Hasta ahí poder, llegó Israel. Hasta ahí si no, llegó. no hubiera podido ni contra jamás. Nada, no hubiera podido, No hubiera contado exacto, con el no hubiera apoyo de Estados podido ni Unidos. contra jamás. Oye, Entonces, yo ustedes creo, saben que yo, hay un video circulando que es real, que hay que ver, como dices tú, Jorge, bueno, medios y medios, ¿no? ¿Qué Pero hay dice? uno que está circulando, y lo acabo de verificar en varios. Un misil iraní burló Ah, sí. 20 misiles interceptores y ninguno lo pudo alcanzar. Bueno, bueno, ya yo los vi modelos una muy imagen hipersónicos. donde Es eran tres. probable que esté usando ya los misiles Y se hipersónicos. estima que eso le costó 100 millones de dólares a los sionistas. O sea, esos 20 costaban 100 millones. Bueno, Bueno, mira, si hacemos. déjame terminar la idea en antes Dale, porque voy a quedar en el aire. dale, dale, Mira, dale, mira. Estados Unidos va a perder porque si la lógica mundial militar sigue funcionando, todo el mundo va a apoyar a Irán para que no sea derrotado. Por la tremendo golpe geopolítico que sería que Irán se rindiera y Estados Unidos le impusiera sus condiciones. ¿No? Porque si alguien acá de nosotros, estos países modestos, pequeños, pueden hacer análisis como eso, como esto, pues te aseguro que esos países que son, que tienen escuelas Claro. de política, lo han visto, ¿no? Ellos van a hacer todo porque Irán sobreviva. Pero mira, mientras los Estados Aun Unidos cuando la está mayoría pensando de qué ellos, hacer mañana, Rebeca, déjame terminar. ajá, dale. Y si Estados Unidos esa guerra se le alarga y le cuesta y le sigue costando y además llega a tener muertos en alguna parte como base y todo lo demás, o portaaviones y todo lo demás, porque No la guerra tiene va para el mar. recursos, Si no tiene Si recursos. Estados Unidos no ocupa lo que tú puedes esperar la misilería hacia el mar, es decir, hacia portaaviones y barcos de los Estados Unidos, eso es lo que va a poder esperar. Pues si tú no eres capaz de llegar y ocupar, y tu enemigo quedó con armas y tú tienes que estar llevando haciendo esfuerzos o tener un esfuerzo bélico por allá, hey, ahí el único tema es que los otros tontos países árabes empiecen a meter los pocos soldados que podrían aportar y eso ya sé yo la vaina. Y ahí, pero aún así Estados Unidos se gastaría. Yo pienso que esta pifia, aquí termino, a Estados Unidos le va a quedar muy cara. Si hubiera sido el movimiento de la dama del ajedrez, que le da un aire tremendo frente a los BRICS, a China y todo lo demás, a él y a aquel que creció de la mano de la historia, porque Panamá e Israel han crecido de la mano de la historia del crecimiento del imperialismo gringo, ambos, eso lo hace común. Pero si Estados Unidos pierde en esta pifia, el escalón, la caída va a ser vertiginosa y va a tener serias consecuencias hasta adentro de la sociedad norteamericana. Y el que venga después de Trump va a ser mucho más débil que él y simplemente le tocará ver la continuidad de la caída del imperio. Y solamente frente a eso, Estados Unidos podría ir retirando de una manera las manos sobre nosotros. Ahora, el Entonces, principal problema que tiene Trump, miren, más allá de todo esto que estamos hablando,
Es que siempre le ha prometido al sionismo y a los judíos, a través de Netanyahu, que los protegería. Y lleva 48 horas sin haberlos protegido. Eso es lo más grave que le está pasando a ese señor. Hoy no durmió. Trump hoy no durmió ni anoche No, no, tampoco. no, yo no estoy de acuerdo con eso. Claro que lo ha protegido, él tiene portaaviones, lo ha protegido mucho. O sea, ha intentado proteger. Esa es la palabra. Ahorita hay un bombardeo brutalísimo en todo el territorio israelí. Acuérdate que, como lo dices, como tú lo estás planteando aquí, Toño, Ha la intentado superficie en proteger. kilómetros cuadrados es muy pequeña de Bueno, por eso Israel. puse este cuadro ahí y mira la población urbana. Sí, evidentemente en Irán también tienen este cuadro. Exactamente. Y si no, yo se los mando, no hay problema. No, lo tienen, Toño. Pero Kilómetro a kilómetro. lo que quiero decir, pero sí acepto la crítica de Jorge. Había metido a ir, voy a corregirlo inmediatamente ahora, Jorge. Ahora toca meterle Irak aquí. Sí, hay Y que otra meter variable Irak. más. Y otra variable, esta es una variable muy elemental. Bueno, el tema es el siguiente. Estados Unidos, mi pronóstico. Estados Unidos se le va a alargar la guerra ahí. Otra gente va a meter la mano, le va a hacer la guerra más costosa a Estados Unidos y se va a tener que ir de ahí habiendo donde la, donde fracasado la, en donde la, guerra importante. hasta ahora Trump había puesto en práctica guerras cortas, Exacto, aprovechando su debilidad para convertirla en fortaleza. Es correcto. decir, si no podía atacar y ocupar, como se hizo en Irak y en Afganistán, la llamada change regime, es decir, la guerra para cambio de régimen, buscaba una acción magnicida o selectiva que implicara un shock contra el enemigo y la pudiera explotar a manera de propaganda usando la amenaza de que viene algo peor también. Es que él Ahí tuvo cree el que caso de Irán, Nico, él cree que Irán se podía dar otra primavera árabe. Es que ahí desde el tuvo el punto caso de de vista Nico, ahí, cultural, los ahí tuvo chiitas no son ahí como tuvo el caso de Nicolás, ahí tuvo el caso de Soleimani, ahí estuvo el caso del bombardeo el año pasado a la supuesta base nuclear iraní, ahí estuvo el ataque hace unos años a Siria, que era hasta más o menos inclusive avisado, es decir, ahora va a romper, ya rompió lo que ha sido su mecanismo tradicional de acciones para no provocar precisamente el fenómeno de empantanamiento, de desgaste y de bolsa, que todo indica le puede suceder en esta guerra de prolongarse, y donde se prolongue, efectivamente cae en el desgaste, cae en la trampa de muchos enemigos y aliados hostiles, y efectivamente puede tener una gran derrota que signifique Oye, Irán, un cambio de régimen no en Irak, sino en la Casa Blanca. mira, te así voy a es. decir, los Yo diría militares que por norteamericanos partida no quieren que no fuera doble, esa va a guerra. ser por partida doble. Irán está probando unos misiles de racimo. Es un misil que cuando está a cierta altura, velocidad, qué sé yo, entonces expulsa Se divide, racimos de misiles. se divide. Sí, eso, Una eso cosa ya impresionante. Eso ya existe, Estados Unidos lo tiene hace mucho tiempo. No, pero espérate, hipersónico, que no se Bueno, escucha. ahí sí, ese es el tema, ahí no va a poder, porque Bueno, bueno. por eso que lo que te decían antes, China y Rusia van a ponerle su desarrollo tecnológico en manos de Irán, Hace rato aunque ellos signifique un peligro intercambian. para ellos en el futuro, aunque lo Esa es la llegue. tecnología que hacia allá vamos a ir, Toño. Hacia allá de Quiero, seguro van a ir. quiero comentar algo más. Como Estados Unidos también tiene sus geopolíticos, sus teóricos, me parece que ya una buena cantidad de generales y expertos en Estados Unidos le dijeron a Trump que no se metiera en eso. Se lo dijeron muchas veces. Se lo dijeron, pero como él es él y tiene gente que, bueno, nombró su propia gente a la cabeza de eso, él lo ve como o sea, lo hace de todas maneras, porque es un tipo que no ha demostrado su irracionalidad ya en varias veces, en varias ocasiones. O sea, sí tiene su lógica. Aparte Méndez, de que recordemos que también esta es la guerra Epstein, o sea, una élite y un tipo en especial chantajeado por la Ah, inteligencia sionista exacto. con todos los files, todos los expedientes y todas estas cosas, ¿no? O sea, que esto también está en el ambiente, esto no lo podemos, elementos que parecieran no estructurales, pero que están ahí en el contexto político. Sí, y si no, pregúntate por qué otros presidentes de los Estados Unidos habían desarrollado maniobras bien comedidas y mesuradas contra Irán y no habían hecho algo como esto. Porque no era posible la ocupación.
cuando mucho las sanciones y todo lo que han hecho que lo ha deteriorado bastante. Porque Estados Unidos entra cuando ya el lugar está bastante deteriorado, pero yo creo que el cálculo malo de Estados Unidos es no conocer la cultura en Irán y apostar a esa rebelión que tampoco lo iba a llevar ellos a la toma del poder. No, Creo que Toño, ahí no. pero Toño, a eso hay que agregarle, a lo que tú estás diciendo, hay que agregarle que en efecto hay un desconocimiento no solamente Lo de cultural, lo entre las cultural. potencias, sino en realidad creo que en todos los ámbitos hay un desconocimiento de los avances que en materia militar, bélica, han Exacto, tenido algunas potencias, ¿eh? Y entonces en realidad yo creo que se están sorprendiendo como lo estamos haciendo nosotros también, que somos exacto. simples mortales. Así es. Yo tengo la impresión de que pronto, hay, que no hemos hablado del tema, no sé si ahora quiere decir algo del tema del Congreso de los Estados Unidos. Bueno, Ah, la verdad, he visto muy pocas noticias al respecto, ujú. y noticias, no, no información de redes sociales, que es diferente, porque en redes sociales aparecen muchas cosas y ahora con la inteligencia artificial te hacen ver que una imagen puede ser aparentemente cierta, ¿no? Y no lo Pero es, sí, efectivamente sí hay congresistas que han señalado que esta es una guerra y que esto tenía que discutirse en el Congreso y en el movimiento correcto. MAGA. Algunos prominentes políticos del movimiento MAGA que apoyaron a Donald Trump se sienten embaucados, dicen, este tipo en que nos ha metido en función de Israel. O sea, cuando el Estado de Israel como entidad política, administrativa, no como una ramificación de la economía sionista global, sino como entidad, ha ido a una guerra por Estados Unidos. O sea, nunca. O sea, nunca tú has visto tropas israelíes eh, 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 En una guerra de los Estados Unidos. En las en guerras de una, los Estados Unidos, en ¿verdad? una guerra de los Estados Unidos. No, O sea, han utilizado a Estados Unidos para vender una imagen de gran terror, cuando en el fondo sabemos que es un país pequeño, que ahora mismo está muy condicionado por las contradicciones inmediatas y se apoya en Estados Unidos y su poderío militar para tratar de expandirse y construir el concepto ese del Gran Israel, que sería también una cabeza de playa para Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Entonces, ya en el movimiento MAGA y en el Congreso, eh, diputados de un partido y del otro han señalado que ese es un tema que hay que llevar a discusión, porque sienten la presión ya en los circuitos. O sea, no es un tema de superestructura nada más, ya es un tema de que la gente en la base Gestión vea que local, local, local de ellos, de su espacio este específico. tipo no está metiendo en guerra, y esa distancia que hay entre las encuestas, los sondeos de opinión, frente a la guerra en el Medio Oriente y en general, y la política de Trump en algún momento ya va a ser crisis. Va a ser Yo creo crisis y puede que ser esta coyuntura si se prolonga y el tipo cae en el desgaste y le empiezan a meter armas a los iraníes por distintos lados es y lo que creo que empantanan en pasa. Estados Unidos, en Norteamérica. Lo obligaría o a ver cómo aprovecha la más mínima oportunidad para vender algún logrito por ahí sin derrocar al régimen y venderlo como algo importante y compartir la victoria con Irán, o sencillamente pasar a un nivel superior de destrucción, como esas imágenes de los bombardeos durante la guerra de Vietnam, lanzando racimos y racimos de bombas a esos aviones estratégicos. Y eso hoy día, honestamente, creo que dañaría enormemente, enormemente la imagen de Estados Unidos en Norteamérica y le provocaría, sin duda, algunas contradicciones. Aparte de que le sería muy difícil sostener alianza con esa imagen, exactamente, con ¿eh? ese discurso. O sea, no todos los países y no todos los proyectos políticos están en la situación de Trump ni en la situación de Estados Unidos ahorita. O sea, eso Esa es la realidad. acabaría con los últimos resabios de hegemonía de los Estados Unidos, Así entendiendo la es. hegemonía cuando las personas que te siguen, cuando tú eres supuestamente debes ser líder, te siguen porque tú sustentas determinados valores, determinada competencia, emulan y repiten y promueven tu modelo. Pero como algo Yo como creo que digo, este es un análisis también especulativo, a nivel de, digamos que viendo la cuestión como tendencia, ¿no? O sea, pensando que esas contradicciones van a aflorar, se van a manifestar, todavía hay un nivel de canalización electoral y que en el mes de noviembre vamos a ver un resultado que claro, pueda
se refleja Por de todo esto que estamos suerte, hablando. por Si no suerte es que esa así, salida política. Por suerte que si ahora. no es así, si no es así, y este señor intenta prolongar su poder por la vía de la trampa, el paquetazo y la fuerza, es probable que una buena parte del mundo, a través de la amenaza nuclear y el chantaje de la violencia directa, logren ejercer un nivel de control, quién sabe hasta cuándo, ¿no? Correcto. Bueno, ya en Estados Unidos hay gente que le está pidiendo a En Trump el que mundo se libere actualmente, de toda sin esa duda atadura alguna. de la democracia. Es el momento en que los imperios dejan de ser republicanos y comienzan a ser imperios de verdad. O sea, porque alguien se impuso la institucionalidad. Y yo no sé si Estados Unidos puede vivir esa época como la han vivido otros imperios, pero ya en toda la modernidad, prácticamente, con todo y que eran monarquías, que ya por su propia definición podían hacer eso, la institucionalidad las paró y el crecimiento de otros imperios. Entonces yo no pienso que en Estados Unidos, en esta época, alguien pueda imponer esa manera hacia adentro, o sea, destruir Bueno, acuérdate que México, cómo a se todo. resuelve esas contradicciones, cómo se resuelven en Estados Unidos. Evita llegar a una situación de colapso y guerra civil y el magnicidio. A este señor le pasa casi le vuelan la oreja. Exacto. Al señor de la No, y yo, peluca El no, zanahoria. no, amarillo, el naranja. Ahí está el caso de Lincoln, ahí está el caso del propio McKinley, ahí está el caso de los dos Kennedy, el intento contra Ronald, contra él mismo. O sea, queda sujeto a todas esas posibilidades. Así como mata a los demás dirigentes, convence a su adversario de que no le queda otro camino. mira, con todo y que Arabia Saudita ha prometido mover más petróleo, la pérdida de petróleo que va a haber allí, de movimiento de gas y petróleo, va a generar una inflación mundial, menos que la empezaremos a ver esta semana. Vamos a Desde ver qué mañana, pasa. Y desde espero, mañana que y los espero que nos mercados sirva. empiezan en ese sentido Y a espero que nos expresarse, sirva. ya se hablaba de $100 el barril, posiblemente. Habría que ver cuánto sube. Hay quienes han hablado de que si esta Ahorita vaina está sigue y se 100, ahorita prolonga, está 100, En pero bueno, Panamá, mañana, La puede llegar a explosión del mañana se va a 400, 2022, disparar. Sí. en puede Panamá, llegar a 400 el barril. Gente, Si por esta guerra cierto, sigue, en lo Pan- del portaaviones Lincoln parece que es cierto, lo estoy viendo en las redes pero formales. qué cuenta es? ¿Cuáles son? Te digo, acabo de verlo, es que no había entrado al Instagram, Es que entonces acabo de entrar. es el problema de que las cosas no pasen. Creo que las mismas corporaciones noticiosas de cualquier tendencia ideológica y de cualquier país tienen el problema de que la gente con los Pero también celulares hay están, vistas que son hasta de dentro del mismo Israel, que, o sea, periodistas que están en Israel que son, pero han habido tantos incidentes en el pasado con bombardeos de este tipo, tanto de Hamas como de Hezbollah, como dice del que el propio puerto Irán. de Haifa, al norte Ya de esta es la Palestina cuarta. ocupada, está destruido totalmente. Él, El puerto de Haifa, bueno, hay que darle seguimiento a esa el puerto noticia de porque Israel, el puerto del norte, imagínate. sí, lo que sí es cierto es que la guerra sigue y el intercambio sigue. por eso que Esta hay que gente hacer con su hay un bombardeo, pelado que tiene una cuenta que él hace algo que yo creo que es lo que vamos a tener que hacer, tener la vaina en los satélites, eso, tú le alquilas los satélites que te muestran En Yemen las no he visto, manifestaciones están impresionantes, ¿eh? no he visto hasta ahora que la alianza anglo-sionista haya declarado el dominio total de los cielos de Irán. O sea, evidentemente ellos tienen actores en el terreno que ya han funcionado antes y hasta hace poco. Ellos están actuando también, tienen capacidad de bombardeo a través de Tomahawk y pueden bombardear desde aviones que estén a la distancia El de la capital. aeropuerto de Dubái ha sido bombardeado. Eso es viejo. Pero ¿de cuántas horas es la noticia? ¿Por cuántas horas? Ahí Eh, tú te vas dando cuenta también, 4 horas. 4 horas. Bueno, está dentro del periodo de tiempo que es corroborable para ver si efectivamente es positivo. Si es Mm, un incidente de hace 20 horas y no salió en ningún otro lado, es una cuestión armada. exacto, es una buena medida, es una buena Sí, medición. eso uno lo va Hay que aprendiendo ya en establecer la métodos, hay que práctica. establecer métodos para que la información sea fiable. A Lo que corto sí es cierto plazo es que no va a poder ser. Irán amenazó con que venían cuarta, quinta y sexta oleada más intensa. Parece que los primeros ataques administró la cantidad de explosivos, ya sea porque no tenía o ya sea porque está administrando para una guerra de desgaste.
No, y Mira, por ejemplo, para que se no, y gaste en las esa guerra municiones comunicacional, pon atención, en la mañana de hoy, yo vi, es más, lo vi y dije, mejor no lo voy a comentar ni compartir", y no lo compartí, porque puede ser inteligencia artificial al primer ministro de británico que decía que Ujú. se iban a meter a la guerra, pero como busqué y busqué por otros como cinco o seis y no había nadie, es inteligencia artificial. Ahora estoy Sí, viendo otro que de seguro debe ser inteligencia artificial donde dice hay todo una lo contrario. proliferación. Hubo un intento de hacer ver que lo de la escuela era un invento, Mm. pero bueno, ya sectores serios han señalado que en efecto sí lo fue y una lamentable muerte de casi 100 niñas, un homicidio, No un sé si ese medio femicidio, sea, infanticidio, que es un completo crimen de lesa humanidad. genocidio infantil. bueno, mañana que es lunes, y eso no lo puede cambiar nadie, mañana va a ser lunes, le gusta a quien le guste, el mundo amanecerá. Bueno, Y hay que darle seguimiento a los acontecimientos, Rebeca, ¿no? Y bueno, claro estar que sí. pendiente Una amiga mía puso de las ayer noticias. en su despedida nocturna y que bueno, hasta mañana a todos si todavía hay mundo. ¿Hasta mañana qué? A todos si todavía hay mundo. Wow. Distingue, No, distingue. no, no, el mundo no se va a acabar, hombre. Pero creo que está en una encrucijada tremenda Estados Unidos e Israel, porque si Irán demuestra en el escenario bélico que tiene arsenal y que tiene armamento bélico para responderle, están en graves problemas, están en gravísimos problemas, Ujú. Bueno, yo porque creo estamos que hablando de una cuestión que se puede alargar por eso es que le decía a unas Jorge Hernández, semanas y quizás unos meses. no, no, por eso era que le decía a Jorge Hernández que ese abastecimiento que debería haber de los aliados de Irán, Estados Unidos está gastando armamento allá en Ucrania que da miedo. Ella movilizar el ejército en las Antillas, Sí, movilizar, Rusia hace rato que los viene abasteciendo, así que o sea, eso no va a depender de lo que tiene Irán, sino de lo que tiene China y Rusia. exactamente. Y otros aliados de Irán que también. Que bueno, la Corea del Norte, ¿no? Ahora mismo Estados Unidos les va a poner a Arabia Saudita a darle las armas que le ha comprado a los propios Estados Unidos para la guerra de Irán. Bueno, Rebeca, estamos sobre el tiempo ya, ¿verdad? sí, yo creo que habría que quedar pendiente si es necesario en la semana hacer un programa de urgencia frente a lo que pueda suceder y bueno, Sí, combinarlo con contra algunos todo temas. pronóstico, hasta el propio Trump ya anda diciendo por ahí que esto, habrán bajas, prepárense porque habrán bajas, no dice cuántas, pero Bueno, habrán recordemos que bajas y que todo a pueblo largo es lo que ha insinuado. está el frente de agresión a la hermana República de Cuba también. O sea, todo eso hay que ponderarlo Sí, y bueno, está en señor, alerta, ¿no? sí, Está en señor. alerta. Yo esta mañana estuve en la actividad de Cuba y la verdad que La subida del Cerro nos Ancón, toca a la solidaridad del mundo, no solamente de América Latina, la solidaridad del claro, mundo de no abandonar a los hermanos y las hermanas de Cuba, ¿eh? así es, así es. Hey, nos vemos porque se acabó la hora y tengo otras cosas que hacer. Esto va a salir a las 6 de la tarde, gente. Esto fue Listo, ¿cómo no? Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, creando poder popular. Chao, chao. Saludos. Saludos, saludos a No todas pudo ya. estar Rebeca, Alberto Jorge, Petit, pero saludos, la saludos. próxima. Chao, chao. Bien, chao.